Bueno, hay un tema importante, digamos, y como lo queríamos plantear, la eficiencia energética es un, sistema, un sinónimo de sostenibilidad. Y para eso hay que verlo desde tres puntos de vista que a veces quizás no lo estamos viendo muy claro. Y es un componente social, un componente ambiental y un componente económico. En términos generales, cuando pensamos en la eficiencia energética, estamos muy enfocados en el tema del componente económico, pero no estamos viendo cómo se puede unir digamos, con los otros dos componentes. Y lo que esperamos es a lo largo de esta presentación poder dar unas herramientas de cómo a través del trabajo que se hace en planta, en la parte operativa como tal, podemos llegar a sumar frente a esos otros dos componentes que son el ambiental y el social. Entonces es importante tener en cuenta que la definición como tal de sostenibilidad es un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras y satisfacer sus propias necesidades. Y en ese sentido hay que entender lo que nos ha planteado, digamos, diferentes estudios, digamos, a nivel nacional, como es el inventario, digamos, de gases de efecto invernadero de Colombia. Y también, digamos, cómo ha venido aumentando el consumo energético, digamos, a nivel nacional. Y esto, digamos, tiene que una relación muy directa en términos generales digamos, en lo que sucede en países en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo no necesariamente somos los más intensivos en energía, ¿sí? Digamos que lo que significa eso es que tenemos mucho espacio para un mayor consumo y una mejor eficiencia en la energía. Y eso sí, lo que sí empieza a pasar, digamos, en nuestros países, como se ve en la gráfica, es donde está el gran, la torta, lo que tiene que ver con el consumo de transporte asociado es el mayor y eso va a seguir aumentando. Pero también la industria de la energía va a seguir aumentando a medida que el país vaya siendo un país más desarrollado. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, no porque el país vaya a seguir creciendo tenemos que ser menos consumidores de energía, es decir, el país tiene que trazarse una senda de consumo de energía, pero con una mejor eficiencia energética. Y ese es quizás el punto clave de lo que queremos tocar en esta sesión del día de hoy. Cuando revisamos también cómo es el consumo de la energía, digamos, a nivel nacional, nuevamente aparece que en términos generales lo principal consumo de energía, digamos como tal, tiene que ver con el transporte. Y como número dos, pues el sector industrial. Y si vemos cómo ha crecido, digamos, las emisiones del sector industrial y el comportamiento del sector industrial, digamos, con fuentes como los documentos que ha generado la UME, entre otros, pues se ha aumentado, digamos, en cerca de un 50-55% en los últimos 10 años. Entonces eso nos da, digamos, un marco de acción para entender hacia dónde está orientado, digamos, el crecimiento del país. Si bien también estamos creciendo en el tema de servicios, ¿sí? Y en el tema, digamos, de prestación, digamos, de temas asociados, digamos, como call center. Hoy Colombia se hace como uno de los principales zonas, digamos, para la presentación o generación de este tipo de call centers. Entonces, es importante tener que hay también un crecimiento, pero en términos generales la industria ocupa uno de los principales aspectos en donde podemos hacer temas de eficiencia energética y obviamente con la compañía, digamos, del PTP. En ese sentido es bien importante también cuando uno mira, digamos, cómo es el consumo industrial a nivel nacional de los energéticos, el carbón ocupa, digamos, una de las primeras, digamos, consumos, digamos, asociados al tema. Pero también, digamos, el gas natural es importante, digamos, ver cómo es su participación a nivel nacional. Entonces, cuando pensamos en el carbón y en el gas natural, pues no nos tenemos que empezar a pensar en otro tipo de ejercicios a nivel internacional, es de qué es lo que significa, digamos, el uso del carbón para reducir, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero y tener como unas consideraciones ambientales frente al tema. En ese sentido, pues seguramente lo que empieza a pasar es que existen, digamos, diferentes instrumentos y metodologías y procesos de lo que es eficiencia energética. Entendiendo la eficiencia energética como un aprovechamiento óptimo de la energía, buscando la mejor relación costo-beneficio o costo-efectividad en el consumo de esos energéticos como tal, mientras se manejan o digamos se mantienen o se mejoran las condiciones de productividad. No necesariamente, y lo hemos venido diciendo, y es algo que lo cual es muy enfática, digamos, la unidad de planeación minoenergética y también es un concepto muy claro, digamos, del PTP, y no es apagar la luz, sino es producir más, ¿sí? Con menos energía. Y eso es lo que busca, digamos, todas las consideraciones de esa competitividad, de esa sostenibilidad y obviamente generando ese confort.
Y eso lo que significa es que en términos generales puede generar unos beneficios sociales en el entorno que en términos generales es posible que no los estemos viendo, pero esperamos tratarlos un poco más adelante para ver si esos conceptos pueden quedar más claros. Y cuando hablamos, digamos, de insumos energéticos, tenemos que pensar que son asociados, digamos, a electricidad, vapor, agua, aire acondicionado, aire comprimido, combustibles, entre otros. Entonces, queremos hablar un poco de cómo hemos identificado nosotros lo que es el abordaje habitual de la eficiencia energética para posteriormente ver cómo podríamos el día de mañana, entendiendo la dificultad que en algunos casos tenemos en planta, digamos en nuestra empresa, en nuestra industria, de convencer a los altos directivos de tomar una decisión en relación con la eficiencia energética. Si bien sabemos que es la mejor alternativa, a veces no es tan fácil llegar, digamos, a los altos estándares o a las altas gerencias para la toma de este tipo de decisiones. Entonces, definitivamente, cuando uno está pensando en un plan de eficiencia energética, y esto no es nada diferente al cuando hacemos un plan, lo primero es entender qué está pasando en planta, entender los procesos, y seguramente ustedes, como los dirigentes, los jefes de planta, los operarios como tal, saben qué es lo que está pasando. Pero algunas veces lo que nos está pasando es que una pequeña fuga, una ineficiencia, digamos, una salida, digamos, de cierta energía, lo vemos ya como paisaje, ¿sí? Ha estado ahí durante años y siempre lo estamos viendo ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer, es entender entonces esos procesos de la planta, hacer un inventario, digamos, de esos equipos, esas potencias y esos regímenes de uso para saber realmente dónde es que tenemos esas diferentes posibilidades. Y por lo tanto, hacer o establecer con esas fuentes de energía que hay existente y qué uso se le está dando para saber dónde pueden estar esas, digamos, brechas frente a lo que deberíamos estar usando. Y eso nos permite a nosotros tener muy claro lo que son las oportunidades de eficiencia energética. Y ahí cuando uno mira, digamos, en estos términos, el tema es como de un poco estadístico también, y es como también utilizar el sentido común, y es dónde estamos o dónde deberíamos concentrar nosotros definitivamente las acciones que deberíamos implementar, dónde es que hace lógica implementar ese proceso. Y eso lo que nos lleva entonces, por consiguiente, es establecer un plan de buenas prácticas operacionales. Y ahí es donde tiene que haber mucho trabajo interno que tiene que ver con temas relacionados con gestión del conocimiento. En algunas ocasiones el operario responsable de determinado equipo, de la caldera, del horno, del motor, él ha venido haciéndolo históricamente de una determinada manera, y lo que hay que hacer es un cambio de ese patrón de uso, de esa forma de trabajar con ese elemento, que es lo que hace el cambio y es lo que tiene que ver con ese cambio de hábito o cambio, digamos, de esa gestión del conocimiento. Y eso es quizás una de las alternativas o situaciones en las cuales nos tenemos que enfrentar, digamos, en planta. Para finalmente, lo último que debemos pensar, digamos, en los términos de eficiencia energética, muy posiblemente es ese reemplazo tecnológico. Es decir, primero tenemos que empezar por los temas, digamos, pasivos, por los temas que son definitivamente de sentido común, para lo último hacer todo el reemplazo tecnológico, dado que eso sí es una decisión que seguramente tiene que ir a la alta gerencia o a la junta directiva y va a significar unos costos importantes en la implementación de estas acciones. Y un poco también lo que queríamos plantearle, y es una solicitud también que hemos venido hablando con la unidad de planeación mineroenergética, y es que esto es un proceso dinámico, ¿no? La eficiencia energética no es algo que hice y se acabó. Entonces, digamos, eso es como una montaña rusa. Entonces, subo, identifico los problemas, bajo, digamos que empiezo a lograr esas eficiencias y como que la cosa queda normal ahí, y otra vez vuelvo y subo a esas ineficiencias como el carrito que está planteado ahí. Entonces, lo que tiene que pasar aquí es definitivamente un proceso continuo, dinámico, en donde siempre esté haciendo yo diferentes cosas dentro de mi organización para que la eficiencia energética se convierta en un plan y en un modo de operación dentro de mi empresa o dentro de mi industria. No sé si hay preguntas hasta el momento, o hasta el momento parece que está todo claro. ¿Todo claro? Bien. Un poco lo que hemos definido también con la unidad de planeación mineroenergética y basándonos con los resultados que teníamos anteriormente, digamos, de los consumos de energía a nivel nacional, pues, digamos, las tecnologías que tienen mayor posibilidad de hacer, digamos, eficiencia energética en el sector industrial, y es aquí donde
se está trabajando, digamos, articuladamente el programa, digamos, de la Unidad de Planeación Mineroenergética con el PTP es en los sistemas de vapor, en los motores eléctricos y en los sistemas de bombeo. Ahí es donde realmente la industria es donde tienen, digamos, las mayores potencialidades asociadas a la eficiencia energética. Entonces, la intención de este proceso, perdón, es generar unos ahorros, ¿sí? Como lo veníamos hablando. Pero lo que queremos también es que lo veamos dentro de ese esquema de sostenibilidad, y no únicamente de sostenibilidad económica, sino como hablábamos, sostenibilidad económica, social y ambiental. Y ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver días atrás, digamos, dentro de esas que nos hablaba ahorita Osman, digamos, de esas diferentes capacitaciones que está dictando el PTP Capacita, un tema relacionado con sistemas de gestión integral de la energía, donde no es nada diferente a lo que hace uno con un ejercicio de planeación. Los que han estado involucrados en las diferentes normas ISO, pues saben que son 4 pasos fundamentales, principales, digamos, para generar, digamos, todo ese proceso. Es un planear, es un hacer, un verificar y un actuar. Y esto es un proceso dinámico que está al interior de cada una de las empresas, que es como lo debemos formular. Entonces no quisiéramos extendernos mucho aquí porque sabemos que ya, digamos, ustedes tienen ese concepto. Entonces, aquí lo importante es que vayamos hilando los diferentes aspectos que hemos venido tratando de cómo es el tema del desarrollo sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico, cómo es que se formula un plan de eficiencia energética, qué aspectos hay que tener, no olvidarlo de que no se nos puede volver paisaje la fuga del vapor que tenemos dentro de la empresa, sino que eso es lo que tenemos que actuar, que ahí es donde están todas las cosas de sentido común, que hay unos sistemas de gestión integral de la energía que tienen unas consideraciones, que es un plan normal, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Y cuáles son, digamos, algunos aspectos gerenciales de relevancia que nosotros queremos que queden muy claros en cada uno de ustedes y que sean los que los lleven a ustedes a plantearles el día de mañana, como si son ustedes los gerentes, digamos, de la planta, cómo llegarle al gerente general y cómo lograr que se lleven ciertos mensajes frente a las juntas directivas? Y es, digamos, entender los ahorros. Ahí es importante, es decir, ya veníamos hablando, digamos que es importante generar unos ahorros, que hay unas potencialidades muy grandes de disminuir, digamos, el consumo de energía, pero seguir aumentando la productividad. Si ese es el contenido, ese es el mensaje, lo que logramos, pues definitivamente sus gerentes generales van a decir, ok, estamos haciendo un buen ejercicio, digamos, en planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los ahorros no es fácil tener información para cuantificar esos temas. Entonces, lo primero es empezar a generar una cultura de obtención de la información, digamos, para saber hacia dónde orientar los temas de la eficiencia energética. Entonces, es empezar a medir, saber cómo medir. Y eso es relativamente... puede ser sencillo, es con los consumos que tenemos en los equipos, con los consumos de energía, y ver si realmente asociado a las fichas técnicas de nuestros consumos que están planteados como diseño, están asociados a lo que debería ser. Y lo que tenemos que lograr nosotros es que los gerentes tengan claro y puedan ellos entender cómo la eficiencia energética nos sirve para tomar unas decisiones, y unas decisiones basadas en la anterior que sean informadas para poder evaluar proyectos correctamente. Y más adelante vamos a ver ya con la participación de Olga Victoria, y es cómo incluir el tema de beneficios tributarios ahí, que seguramente eso ayuda mucho para poder establecer el día de mañana un proyecto, digamos, de una visión general. ¿Bien? Entonces, digamos, no contar con estos elementos a veces lo que nos genera es la pérdida de unas oportunidades de negocio, ¿sí? Y algunas... y la falta de utilización de algunas herramientas estatales que son muy útiles y que vamos a ver, como les mencionábamos, un poco más adelante. Digamos, hay ejemplos sencillos que decíamos, hay un costo de oportunidad a veces de la indiferencia, es decir, una empresa puede tener hoy un costo, digamos, mensual de unos 100 millones de pesos de consumo de energía, y se puede ahorrar un 15% como tal. Y eso al final significa un ahorro del 180%. Si ustedes llegan con ese número, con esos datos que van, digamos, generando esa información para llegar con esos datos, pues seguramente ustedes van empezando a generar, digamos, un espacio adicional dentro de lo que estábamos hablando, la gerencia general y la junta directiva. Y aquí es importante tener en cuenta que existen unos incentivos tributarios que vamos a profundizar más adelante. Pero esos incentivos tributarios, digamos, se pueden ver vistos para grandes proyectos, ¿sí? Pero también para equipos, ¿no? Para programas, para proyectos y para equipos.
y digamos que hay un tratamiento dependiendo, digamos, de cómo sea la orientación de la solicitud del incentivo tributario. Pero en términos generales hay una exclusión de IVA, deducción de renta líquida, reducción de aranceles o depreciación acelerada. Y eso, pues definitivamente lo que hace es que les permita pensar el día de mañana si hay que cambiar algún equipo, dijimos también que era la última de las opciones, pues que hay unas opciones en donde ustedes pueden tener unas deducciones del 19% por un lado, o si lo pasan por renta, incluso hasta el 25% de la renta como tal. Pero entonces, aquí lo que queremos dejarles como incógnita es qué otros beneficios se pueden, digamos, obtener, cómo lograr penetrar nuevamente esas juntas directivas. Entonces, ténganlo ahí, si estamos en la consideración de pensar que hay un tema de desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. ¿Y cuáles son esas herramientas nacionales que ya hoy tenemos y que están vigentes como tal? Lo primero, digamos, hay una ley. Sí, hay una ley que es, digamos, la ley 1715, que tiene que ver con todo el desarrollo, digamos, y utilización de fuentes no convencionales de energía. Pero también es una ley que busca promover la gestión eficiente de la energía de diferentes maneras, a través de la eficiencia energética y desde la respuesta de la demanda. Entonces, ahí se empiezan a generar los instrumentos normativos y reglamentarios que nos van a permitir que el tema, digamos, de la eficiencia energética cobre mayor relevancia desde el punto de vista de la implementación, desde el punto de vista de la normatividad, de un marco de reglamentación claro, pero también, digamos, como aspectos de competitividad, como lo que queremos que suceda, digamos, en el marco del PTP. Por otro lado, con la reciente reforma tributaria, digamos que estableció una cosa que es bien interesante y que no todos conocemos, y es un impuesto al carbono. Digo que es interesante pues porque tiene algo muy particular y es un tema que se llama la no causación del impuesto al carbono. ¿Sí? Digamos, no es interesante y digamos que hay que revisarlo con un poco de detenimiento. El impuesto al carbono en términos generales está planteado para el consumo de combustibles líquidos. ¿Sí? Entonces, todos esos combustibles líquidos que están siendo hoy utilizados o el gas industrial tienen hoy un impuesto al carbono. Ese impuesto, digamos, está planteado por un valor de 15.000 pesos por tonelada de dióxido de carbono. Eso en términos generales está, dependiendo del tipo de combustible que se utilice, más o menos es entre 130 y 190 pesos por galón de combustible líquido. Pero hay una forma de evitar la causación del impuesto al carbono, y es logrando hacer diferentes proyectos, programas o reducciones asociadas a esas emisiones, las cuales se pueden hacer a través de la eficiencia energética. Y ahí es donde, unido, digamos, al tema que vamos a ver un poco más adelante, de incentivos tributarios, más la no causación del impuesto al carbono, hace aún cada vez más competitivo, digamos, estos procesos de tomar decisiones frente al cambio, digamos, de mis procesos o de mis equipos al interior de la planta. Adicionalmente, digamos, tenemos el programa de uso racional y eficiente de la energía. Lo que hace en términos generales es definir unas acciones estratégicas desde el punto de vista regional, pero también sectorial, que permiten alcanzar diferentes metas en materia de eficiencia energética. Y está trazadas cuáles son, digamos, esas acciones que están muy claramente, digamos, planteadas, que tienen muchos que ver con el sector industrial, para que se contribuya, digamos, a temas como seguridad energética, pero también a cumplimiento internacionales en temas ambientales. Y ahí es donde les dejamos esa pregunta abierta, y es, bueno, ¿y cómo más? Entonces aquí empiezan a aparecer, es decir, si yo logro hacer temas de eficiencia energética, entonces puedo aplicar unos incentivos tributarios, puedo ser una persona a quien no se le cause el impuesto al carbono, como lo veíamos anteriormente, pero también puedo contribuir a lo que está planteado en el programa de uso racional y eficiente de la energía. Sumado lo anterior, a que puedo alinearme con algunos compromisos a los cuales Colombia se ha planteado y que tiene, digamos, una visión al 2020, 2025, 2030. Y eso lo que genera, pues en términos generales, es una claridad y una lógica frente a lo que queremos, digamos, de ese desarrollo sostenible. Y ahí es donde queremos empezar a profundizar en un tema asociado a los compromisos internacionales. Es muy posible que ustedes no hayan oído, pero Colombia, en el marco de una reunión que se hace anualmente, una que fue prácticamente hace 2 años en París, que se denomina, digamos, la COP de París, o el nuevo acuerdo de cambio climático que fue desarrollado en París, se comprometió a reducir las emisiones en un 20% de las emisiones proyectadas al 2030.
Y quizás eso no nos diga nada, pero digamos para aclararlo un poco más es hoy cada uno de nosotros emite cerca de 5 toneladas de gases de CO2. Cada uno de nosotros, ustedes, yo, sus padres, sus tíos, cada uno de nosotros emite 5 toneladas de CO2. Y ya dijimos que Colombia es un país en vía de desarrollo, donde estamos creciendo al 3, al 4, al 5% anual. Eso significa que como nos estamos desarrollando, el consumo de energía es mayor, el crecimiento de la industria es mayor, la oferta de servicios es mayor. Entonces, si estamos creciendo, lo que significa en términos generales es que estamos emitiendo más toneladas de CO2. Y el compromiso de Colombia prácticamente es mantener en 4.8 las toneladas que hoy tenemos, es decir, mantenernos estables. Eso es más o menos el compromiso de Colombia para poderlo entender de una manera clara. ¿Y cómo se lograría eso? Pues definitivamente desde una visión de la eficiencia energética. Y fue así como hay una instancia del gobierno nacional que se denomina la SIC, o la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, en donde hace menos de 3 semanas tomaron una decisión de cuáles son las medidas que deben ser las que van a priorizar. Y muchas de esas tienen que ver con la eficiencia energética. Y aquí lo interesante es que esa eficiencia energética no está vista únicamente desde el punto de vista, digamos, de lo que hace el Ministerio de Minas y Energía o desde lo que hace la Unidad de Planeación Minera Energética, sino que está visto desde diferentes sectores. Está visto desde el Ministerio de Minas y Energía, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero también desde el Ministerio de Transporte. Es decir, la eficiencia energética definitivamente es una de las principales acciones que se debe desarrollar en el país en los diferentes sectores. Y entonces eso, como lo estamos planteando ahí, pues cobra toda la lógica de una alineación con lo que hablábamos del PROURE, ¿no? El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Por consiguiente, eso que estamos hablando también, pues puede ser no causado del impuesto al carbono y puede ser sujeto de los beneficios tributarios que en el marco de la ley se han planteado. Bien, entonces, dentro de los temas que están, digamos, planteados en esa Comisión Intersectorial de Cambio Climático y esas acciones, está el tema, digamos, del consumo responsable de diésel y de energía eléctrica de todas las operaciones mineras, inversión tecnológica para la renovación y adquisición de equipos para mejorar patrones de consumo, pero también, digamos, está temas de repotenciación, reconversiones o cambios de elementos conducentes a recuperar o mejorar la eficiencia energética en las centrales térmicas. Pero ya, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos la implementación de programas de buenas prácticas de instalación, operación y mantenimiento de los equipos de calor, conversión tecnológica de alta inversión para eficiencia energética, por otro lado, y finalmente, digamos, desde este ministerio, gestión de operaciones logísticas y de transporte a través de programas de la intensificación de la densidad de carga y disminuir viajes en vacío. Es decir, también se entiende que todo el tema de transporte, de la logística, tiene unos temas de eficiencia energética. Mejorar los motores de combustión o los vehículos, pues tiene una lógica en ese sentido. Y en ese mismo marco fue como lo entendió el Ministerio de Transporte, en el sentido de proponer la renovación del parque automotor de carga para finalmente desarrollar todo lo que se haya llamado, digamos, una inclusión de las tecnologías de vehículos eléctricos o híbridos, es decir, de bajas emisiones, que tienen también nuevamente un contexto muy amplio, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental y social, dado que eso ayuda a su vez a reducir la contaminación del aire de las principales ciudades del país. Asociado, digamos, a ese reto internacional, a nivel nacional, digamos, recientemente, ya hace cerca de unas 5 semanas, se creó o se desarrolló, se aprobó la Política Nacional de Cambio Climático. Esta política de cambio climático tiene, digamos, 5 ejes o planes, digamos, especiales. Y dentro de uno de ellos está el desarrollo mineroenergético resiliente al clima y bajo en carbono, que tiene mucho que ver con lo que les acabamos de mencionar, que tienen como la misma lógica de las acciones que se han considerado deben ser desarrolladas para que el país sea mucho más eficiente en términos de consumo de energía. Entonces, dentro de algunas de las cosas que se están planteando, de las acciones que se están planteando, lo primero es integrar en las políticas o instrumentos y regulaciones de la expansión del sector energético todo lo que tiene que ver con temas de estimar las emisiones, reducir la vulnerabilidad, identificar, digamos, medidas conjuntas que tengan esa valorización, digamos, esos cobeneficios entre
esas emisiones con la adaptación, y esto tiene todo que ver con lo que estamos pensando en sostenibilidad de los temas de adaptación. Es decir, el día de mañana podríamos hacer una acción si mejoramos nuestra caldera, digamos el suministro o de un sistema de vapor. Si reducimos el consumo de agua, eso el día de mañana podría servir para que esa agua sea utilizada para las poblaciones o para algunas comunidades que estén cercanas. Esos son los temas que seguramente no vemos tan claros, pero que hay que empezar a hacer esos vínculos como tal. Y seguramente ustedes también han oído lo que son los denominados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que Colombia fue uno de los líderes en establecer esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues está planteado, digamos, el que tiene que ver con garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y cuando hablamos de segura, sostenible y moderna, estamos hablando definitivamente en temas de eficiencia energética. Entonces, lo que nos está diciendo, digamos, dentro de ese marco, digamos, de esa energía como tal, es adopción de estándares eficaces en función del costo de una variedad de tecnologías, pero también expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia. Entonces, ese digamos, objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, para recapitular un poco. Hoy, digamos, tenemos unos temas muy técnicos que podemos hacer en nuestra planta, ¿sí? Que podemos desarrollar con motores, digamos que podemos desarrollar con nuestros equipos de vapor, con nuestros equipos de combustión. Es decir, eso lo podemos hacer, ¿sí? Ya dijimos que deberíamos desarrollar un plan, ¿sí? Un plan que tenga diferentes características, esos 6 pasos que veíamos, y que eso se articula con nuestros sistemas de gestión de la energía, ¿sí? Cuando vemos eso es, digamos, desde la parte técnica, ¿sí? Desde lo que estamos haciendo en planta. Pero cuando queremos subir el mensaje, es muy posible que nuestros gerentes, nuestro gerente administrativo, el de logística o el de financiero nos diga, no, pero es que esto no es viable, lo que usted me está proponiendo para mejorar la planta, pues es muy costoso y no hay una forma de hacerlo. Entonces, hay formas de plantear, digamos, esquemas financieros frente a ese tema, de cómo entenderlo, pero principalmente lo que vimos y vamos a ver un poco más adelante, incentivos tributarios. Uno, la no causación del impuesto al carbono hace que sea más económico, digamos, el pensar en desarrollar estrategias de eficiencia energética como tal. Y en ese marco ya tenemos como el diálogo, ¿sí? Un diálogo muy técnico, pero para llevárselo a quienes son los tomadores de decisiones del punto de vista de financiamiento. Pero si lo queremos llevar un poco más arriba, que es con nuestra junta directiva o con nuestro gerente general, pues seguramente tenemos que empezar a hablarle de unos temas adicionales. Ya le estamos hablando de un tema de mayor productividad, una mayor eficiencia en el uso, digamos, de los productos y por consiguiente el financiamiento que existe. Y tercero, de cómo esa estrategia, pequeña así sea, puede contribuir a lo que el país se ha venido comprometiendo en términos de compromisos internacionales. Bien sea en el tema de cambio climático como parte del Acuerdo de París que hablábamos anteriormente, 1 o 2, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el Objetivo 100. Tradicionalmente, algunos de las empresas a las cuales ustedes pertenecen están trabajando en unos índices internacionales de sostenibilidad. Esos índices internacionales de sostenibilidad lo que hace es que mejora, digamos, y les permite compararse con cómo están otras empresas de su mismo sector. Y esos índices internacionales de sostenibilidad, si bien hoy son voluntarios y que en algunos casos se entienden como que es una información que es compleja, digamos, de diligenciar si no hay, digamos, al interior de nuestra entidad, de nuestra empresa, todos los estándares y los procedimientos puede convertirse en un tema complejo. Pero en términos generales lo que nos está dando es una mayor reputación, ¿sí? Porque lo que hace es que nos empieza a comparar. Y les voy a dar un ejemplo, y es una de las empresas, las 3 o 4 empresas que tenemos en Colombia de cementos, acaba de ser elegida como la mejor del mundo en sostenibilidad. Imagínense eso para un gerente general, lo que significa en términos de reputación, de que queda en la lista de los top, de los mejores, de los más alineados, de los que están ayudando de diferentes aspectos. Una empresa de cementos, no estamos hablando de una empresa que tiene una misión
asociada a temas ambientales. Es una empresa que tiene la función de construir un país, de hacer, digamos, temas de minería, pero es la más sostenible dentro del ranking mundial. Eso definitivamente, pues, trae, digamos, unos temas como los mencionábamos, reputacionales. Y otro ejemplo puede ser, y es también, un banco colombiano hoy está entre los 7 bancos más sostenibles del mundo. ¿Sí? ¿Eso qué significa también? Unos temas reputacionales en donde todo el mundo, el día de mañana, van a utilizar ese espacio para poder generar más y mejores clientes. Y empiezan a generar, digamos, nuevas líneas de crédito que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para que lo tengamos en mente, esos índices internacionales de sostenibilidad nos plantean, digamos, unas posibilidades en términos reputacionales hacia dónde podemos orientar el desarrollo de nuestra empresa. Entonces, es pegar todo el tema de eficiencia energética con el financiamiento, con los compromisos internacionales y con algo que también le gusta mucho a la alta gerencia, y es el tema de compromiso, sostenibilidad, responsabilidad y temas reputacionales. Y hay otros, digamos, también, como los informes de sostenibilidad, que son unos estándares que buscan que las empresas generen información similar para ver cómo nos estamos comparando y cómo nos podríamos comparar sectorialmente con diferentes empresas de nuestras mismas características. Y hay, digamos, una serie de indicadores que tienen que ver con cómo estamos utilizando la energía. Entonces, puede que el día de mañana ustedes tienen una fábrica, yo qué sé, bocadillos, y empiezan a generarse, digamos, indicadores de el total de consumo de energía por número de toneladas de bocadillo. Y si el día de mañana ustedes ven que son más eficientes, pues empiezan a ganar, digamos, espacio dentro de esos índices de reporte como tal. Entonces eso empieza a cobrar nuevamente, digamos, mucha relevancia. Y eso, cuando pasa eso, significa que el día de mañana las entidades bancarias los identifican a ustedes como una empresa que es responsable, sostenible, competitiva, y lo que hacen es que le bajan los condiciones de riesgo de los posibles préstamos que el día de mañana van a obtener. Por consiguiente, ahí se pega nuevamente el tema de financiamiento, cuando eso sucede. Y eso no es ficción, ya está pasando en Colombia, y ustedes pueden ver que hay varias entidades financieras a nivel nacional que están trabajando en estas líneas de trabajo como tal. Entonces, en resumen, como para tenerlo un poco más claro, y aquí es importante que identifiquemos los dos colores. Lo que tiene que ver con verde es lo que hoy es obligatorio, y lo que tiene que ver con azul es lo que es voluntario. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, cuando vemos arriba está el marco internacional, y piensen en los gerentes de sus empresas y en las juntas directivas o a quienes quieren ustedes convencer de cómo sería la forma de responder a esa pregunta que habíamos formulado anteriormente, y qué más puedo hacer yo por temas de sostenibilidad. ¿Cuáles son esas otras cosas adicionales con las cuales yo puedo llevar un mensaje de la eficiencia energética? Entonces, lo primero están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Lo segundo es el Acuerdo de París, ¿sí? Son ya dos cosas en donde el Estado se ha comprometido y son unas políticas de largo plazo, lo cual aterriza un poco más en temas voluntarios que tienen que ver con las iniciativas de reporte global o mundial, y por el otro lado con los índices internacionales de sostenibilidad, y es cómo lograr mantener o generar esa reputación al interior de mi empresa. ¿Bien? Y en ese marco nacional tenemos el compromiso de Colombia de reducir el 20% de las toneladas, del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una proyección al 2030. Eso también es marco nacional, pero ya es obligatorio, y tiene que ver con esas medidas que les planteábamos ahorita, que muchas nuevamente son temas de eficiencia energética desde el punto de vista sectorial, y que se alineaban con ese documento que hablábamos, o con esa estrategia que es el programa de uso racional de la energía. Más abajo tenemos diferentes temas, digamos, que son reglamentados por los diferentes ministerios, como es la Política Nacional de Cambio Climático, y dentro de esas, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que fue el instrumento con el cual el gobierno se comprometió a ese 20%. Ya desde un punto de vista legal y un marco reglamentario de la eficiencia energética, tenemos la Ley 1715 para la promoción eficiente de la energía, por un lado, el Estatuto Tributario, como lo hablábamos, para la no causación del impuesto al carbono, y por el otro lado,
el programa de uso racional de la energía. Por consiguiente, las acciones que nosotros emprendamos dentro de esta lógica tienen una articulación en un marco nacional y en un marco internacional. Y posteriormente, eso puede tener unos beneficios tributarios, ¿sí? Que si bien hoy son voluntarios, podemos hacer, digamos, un tema de financiamiento bien interesante frente al tema. Y por el otro lado, un tema que ya es obligatorio, que es el impuesto al carbono, podemos hacer unas acciones, hay un proceso al interior de cómo hacerlo para evitar pagar ese impuesto al carbono, lo cual se articula con, digamos, todas las medidas de eficiencia energética. Por consiguiente, ahí está como en resumen un poco de cómo estábamos hablando, lo que estábamos hablando y cómo lograr, digamos, llegar a un nivel de tomadores de decisiones que nos tengan en concepto, digamos, todas estas consideraciones. Entonces, ¿cómo entender esas oportunidades de negocios sostenibles? ¿Sí? Entonces ya lo veíamos. Hay unas acciones de eficiencia energética que nos pueden llevar a una reducción de consumos como tal, de consumos de energía, que por consiguiente nos llevan a una reducción de unas emisiones del sector empresarial. ¿Sí? Y esas emisiones, por consiguiente, podríamos lograr obtener unos beneficios tributarios. Si logramos tener esos beneficios tributarios y bajo esa lógica, pues aquí lo que estamos logrando de una u otra manera es un tema, digamos, de sostenibilidad empresarial. Y esa sostenibilidad empresarial va a ser entendida nuevamente desde los tres puntos: el económico, el ambiental y el social. Pero por el otro lado, esto, digamos, es muy en el marco nacional nuevamente, pero por el otro lado, si hacemos toda esa estrategia, pues lo que estamos generando es contribuir con el Acuerdo de París, contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuir con lo que Colombia se comprometió, contribuir con el PROURE, y eso lo que hace es generar una reputación organizacional. Por consiguiente, estamos uniendo dos temas que no teníamos tan vinculados y que puede que nosotros en planta los tuviéramos súper claro, pero posiblemente no los estábamos alineando. Entonces tenemos un tema, nuevamente, de sostenibilidad empresarial desde los tres puntos de vista, con un tema reputacional que definitivamente a un gerente le va a llamar mucho la atención. ¿Y cómo financiar proyectos y programas de eficiencia energética? Si bien yo les voy a tocar muy rápidamente el tema de beneficios tributarios, les voy a dar otras herramientas que existen a nivel nacional. Y queríamos plantear un caso, digamos, que es de los más sonados, digamos, a nivel internacional, y es el caso de Chile, el cual estableció una estrategia nacional de eficiencia energética, que no es nada diferente a lo que ha hecho la UPME con el Ministerio de Minas, ¿sí? Y digamos que está participando también definitivamente el PTP, que tiene que ver con el PROURE. Es decir, esa es la lógica. Y digamos que se han venido generando diferentes instrumentos y reglamentaciones como los que vamos a mencionar aquí. Es decir, creación del Ministerio de Energía y la Agencia, digamos, de Eficiencia Energética, aspectos que ya están planteados, digamos, dentro de la reglamentación como tal, a nivel nacional, creación de un comité interministerial de eficiencia energética que tiene que ver mucho con lo que se acaba de plantear de cuáles son esas medidas de eficiencia energética que a nivel sectorial se van a hacer, que están, digamos, incluidas dentro del PROURE como tal, modificación del marco legal y normativo. Cuando uno revisa el PROURE, es mucho de lo que está planteado ahí, de cómo es que nos tenemos que establecer un marco institucional y que ya está empezando a pasar. Es decir, esto es algo que ya en Colombia está sucediendo. Dice también, digamos, promoción y la implementación de sistemas de generación de energía y cogeneración. Ustedes deben saber también que en Colombia ya está pasando eso, ya hay, digamos, y lo vamos a ver ahorita, digamos, en temas de incentivos tributarios, que ya para temas de cogeneración hay incentivos tributarios. Asistencia técnica a proyectos, nada diferente a lo que estamos haciendo en este momento, digamos, en el marco, digamos, del proyecto de eficiencia energética industrial y lo que hace el PTP Capacita. Subsidio a los servicios de consultoría en eficiencia energética hasta el 70% con un máximo de, digamos, de $10.000, y es, digamos, dentro de los planteamientos que se han venido estructurando y pensando, digamos, en el gobierno nacional para ver cómo se puede hacer. Y ahí empiezan a aparecer, digamos, cooperaciones internacionales que empiezan a ayudar con estos temas. Pero quizás aquí lo más importante, y es, sabemos que cuando pensamos en la Alianza del Pacífico, los 4 países, digamos, que hemos buscado de cómo mejorar nuestros mercados, nuestros procesos de exportación, entre tal, Chile es el que ha tenido, digamos, un mejor desempeño y que tiene, digamos, los mejores índices de los 4 países que hacemos parte de la Alianza del Pacífico. Y si miramos, digamos, de norte a sur, son México, Colombia, Perú y Chile.
Entonces, bajo esa lógica, lo que está diciendo y reconoce el gobierno chileno es que la eficiencia energética se ha convertido definitivamente en la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico del país. Y sumado a esto, y es algo que es importante que empecemos a ver, digamos, dentro de los ámbitos para la toma de decisiones, cuando pensamos en esos 4 países, si se acuerdan que les mencionábamos que Colombia cada colombiano emitía cerca de 4.8 toneladas de CO2, de esos 4 países somos el que menos emitimos, es decir, tenemos una ventaja competitiva el día de mañana que queramos exportar y aumentar nuestra canasta exportadora. Por consiguiente, ahí hay un espacio que debemos aprovechar y ustedes como industriales, como gerentes de planta, como operarios, podrían empezar a mirar de cómo hacerlo y estos procesos, digamos, de capacitación del PTP y de trabajo de la UPME, pues definitivamente orientan, digamos, todo ese trayecto. En términos generales, lo que les queríamos mencionar, y no quiero mencionar tampoco ningún nombre, digamos, de las entidades de financiamiento, porque no paga la publicidad como tal. Hay diferentes líneas de sostenibilidad y de eficiencia energética, pero lo que sí quiero mencionar es que existe un trabajo entre el gobierno nacional, diferentes ministerios y la Asociación de Bancos, Asobancaria, en donde empiezan a ver, con esas líneas que vimos ahorita, cómo empezar a penetrar y desarrollar líneas de financiamiento que sean competitivas y útiles para ustedes. Y hay hoy líneas para el sector agropecuario, para la eficiencia energética, para las energías renovables, para la movilidad sostenible, para la construcción sostenible. Es decir, todo eso hoy ya existe. Si ustedes se acercan a algunos, si van a 3, 4 bancos, van a encontrar que eso existe. ¿Y eso qué significa? Que tienen mejores tasas, que tienen, digamos, mayores periodos, digamos, para ustedes pagar su crédito, que les ayudan a bajar el riesgo en el cual están. Es decir, hay unas oportunidades gigantes que ustedes podrían aprovechar. Lo segundo, incentivos tributarios. No voy a profundizar, ya lo vamos a ver, digamos, con mayor detenimiento. Y tercero, digamos, empiezan a aparecer desde hace un tiempo, empresas que lo que hacen, que son denominadas empresas de servicios de comercialización de la energía o empresas de utilidades, que son empresas que se ayudan o que se dedican, perdón, a estructurar y fondear lo que ustedes necesitan. Es decir, si hay un directivo que le dice no tenemos la plata para el $1.000.000, hay empresas que basados con el ahorro les ayudan a pagar, digamos, la estructuración de este tipo de proyectos. Y eso es algo también que ha venido trabajando muy fuertemente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el Ministerio de Minas y con la UCME. Cuando miramos un poquito más en los instrumentos que existen a nivel de un marco legal, ya lo habíamos mencionado, el impuesto al carbono, tenemos el impuesto al carbono y cómo no ser sujeto de ese impuesto. Y la eficiencia energética es quizás uno de los caminos más cercanos, más rápidos y como se dice, digamos, en el argot popular, son esos mangos bajitos que tenemos en el sector industrial para poder implementarlos. Pero también, digamos, en el marco reglamentario y está planteado dentro del Ministerio de Minas y Energía y dentro de la UCME, como lo hablábamos en el caso de Chile, está un fondo de energías renovables y de gestión eficiente de la energía que se conoce, digamos, como FENOGE, donde ahí va a haber todos unos temas de poder lograr esos subsidios y esos apoyos asociados a todos los temas de generar esos cambios a nivel nacional. Y finalmente, digamos, hay fondos internacionales como el Fondo Verde del Clima, que si bien hoy no pueden ser aplicados por cada uno de ustedes de manera individual, sí pueden crearse, digamos, unas asociaciones interesantes, ¿sí? Entre empresas productoras, como el ejemplo que vimos ahorita, de bocadillos, o empresas, digamos, de productoras de calzado, o en fin. Y esto se puede canalizar a través del PTP o de la UCME para el día de mañana que se pueda presentar un proyecto o un programa que permita cambiar las tendencias y las necesidades de un sector, buscándolo hacer nuevamente más competitivo, más sostenible, financieramente rentable y logrando cumplir todos los compromisos que estábamos hablando, bien sea el de París o sumado al del Objetivo de Desarrollo Sostenible, más otros. Muchísimas gracias.